Para dar inicio con la eutanasia, me gustaría comentarles los temas que estaremos presentando en este video. Daremos a conocer el significado de eutanasia, su historia y su evolución, también los medios de la eutanasia y, según los derechos humanos, ¿es aceptable o no es aceptable la eutanasia? También la relación que tiene la bioética con la eutanasia, ya que se está viviendo una problemática a nivel mundial con la pandemia del COVID-19. Y al finalizar, tenemos una reflexión si estamos de acuerdo o no con la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Etimológicamente, eutanasia es una palabra compuesta que proviene del griego eu, que significa bien, y thanatos, que significa muerte. Por consiguiente, significa buena muerte o buen morir. El término es usado en sentido más estricto con el significado de causar la muerte por piedad, con el fin de eliminar radicalmente los últimos sufrimientos o de evitar a los niños subnormales o enfermos mentales o incurables la prolongación de una vida desdichada. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la historia y la evolución de la eutanasia. Pues se dice que a lo largo de la historia se ha tratado de regular las muertes producidas de forma voluntaria, ya sea producidas por el mismo sujeto o realizadas por terceras personas. En Grecia como en Roma hubieron numerosos defensores y algún detractor de la eutanasia, como lo atestiguan diferentes documentos y testimonios literarios, como por ejemplo que Platón en su obra de Fon describe el comportamiento de Sócrates en sus últimos días, porque se dice que Sócrates fue condenado a muerte y que algunos amigos planearon una fuga, pero que él no estuvo de acuerdo con ello y quiso acatar la ley y murió por ello. También Hipócrates no estaba de acuerdo con la eutanasia y pues se opuso a ello, porque para él era fundamental la santidad de la persona y el verdadero bienestar del paciente. También Epicteto miraba la muerte como una afirmación a la libertad, porque para él la vida, porque él decía que la vida no tenía rumbo alguno y que más bien traía sufrimiento como para el paciente, como para su familia, y por eso el paciente tenía derecho a decidir. Y pues ya en 1605 Francis Bacon introdujo por primera vez el concepto de eutanasia, y pues ya para finales de 1939 Hitler autorizó la aplicación de la eutanasia a un niño ciego que tenía deficiencia mental y que solo tenía dos extremidades. Y pues ya para la Segunda Guerra Mundial la eutanasia era un tema tabú. Sobre los medios proporcionales, las éticas de móviles y las éticas de fines. Hay tres tipos de modelos de felicidad, que son: el ser feliz es autorrealizarse. La dos, el ser feliz es ser autosuficiente. Y la tres, el ser feliz es experimentar placer. En fin, que la clave para una vida de felicidad es lograr de acumular la mayor cantidad de placer y disminuir al tanto el dolor. Bueno, la primera, que es autorrealizarse, es como alcanzar las metas de un ser humano, o sea, lograr lo que uno se propone. Y el último modelo de felicidad es experimentar placer y también huir del dolor. Se considera que hay moral porque el hombre busca el placer y huye del dolor. El segundo modelo de felicidad es ser autosuficiente, o sea, valerse por sí mismo, por la persona que es, y no depender de nada ni de nadie. Aristóteles consideraba que el ser feliz es ser hombre, en el más pleno sentido de la palabra. Y por eso cualquier cosa que signifique ser hombre, significa ser feliz, ser humano, pues. Hoy les voy a hablar acerca de la bioética.
Pero vamos a empezar conceptualizando qué es la bioética. La bioética es la rama dedicada a proveer para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida. Dado caso, se da también tanto en la vida humana, tanto con el resto de los seres vivos. Así también con el ambiente en que puede darse, condiciones aceptables para la misma. ¿Qué se puede desarrollar? ¿Cuál sería la ética? ¿Cuáles son las cosas que no se pueden desarrollar? Sabemos que dentro de la medicina es muy difícil, imagino yo, para los doctores, las enfermeras, decidir qué hacer con el paciente o qué hacer si aquella persona está de acuerdo o no está de acuerdo con respecto a las decisiones. Muchas veces los médicos pueden arriesgar hasta sus vidas con tal de poder hacer lo que el paciente quiera. Me imagino que en otros casos pueden recibir hasta amenazas, inclusive denuncias. Sabemos que con todo esto del COVID-19, la eutanasia se está aplicando en muchos países, lo cual ha sido legalmente, pero por lo cual vemos que muchas personas podrían decir que la eutanasia es efectiva o la eutanasia no es efectiva, porque vemos que al momento que quizás le pueden quitar el dolor a un paciente, sabemos que los familiares también pueden quedar con otro dolor. Eutanasia, alternativa a la crisis de saturación hospitalaria provocada por el COVID-19. Es de nuestro conocimiento cómo surgió y cómo se ha ido desarrollando esta pandemia. La OMS declaró a COVID-19 como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Es increíble ver a países del primer mundo que no estaban preparados o no se prepararon a tiempo. En Europa se anunció que la mitad de la población que ha muerto han sido personas de edad avanzada en países como Italia, Francia, Holanda, Bélgica, entre otros. El fondo de todo esto ha sido una negligencia por parte de los gobiernos. No estoy de acuerdo con las medidas eutanásicas que se han aplicado a las personas mayores y a personas con algún tipo de discapacidad, porque esta crisis pudo haberse evitado y ellos no lo hicieron. En Estados Unidos, personas que sufren algún tipo de discapacidad, ancianos, personas de la raza negra e inmigrantes están en grave peligro, porque se han anunciado en varios estados que los tratamientos por COVID no serán accesibles para todos. ¿Por qué? Por la falta de medios. Vemos aquí la negligencia de este país que no se lo tomó en serio, y también vemos un interés oculto por descartar a todas aquellas personas que no son útiles en su sociedad. En Guayaquil, Ecuador, vimos el colapso hospitalario que surgió, y esto se debió a la negligencia del Estado. No estoy de acuerdo en tantas muertes que ocurrieron, porque pudieron haberse evitado. Al igual que en Reino Unido, no hizo caso de las medidas que la OMS había dicho y ahora está en jaque. En Honduras, médicos han anunciado un inminente colapso hospitalario en nuestra nación, dado a los escasos recursos en el sistema sanitario. Es inminente una catástrofe. Así lo ha mencionado el doctor Oscar Díaz. Si continúa el aumento de los casos, esto será inevitable, en la que los médicos tendrán que verse en la difícil tarea de elegir entre quién vive y quién muere, haciendo uso de una ética utilitarista. Como reflexión, es necesario el respeto a los derechos del paciente, incluso en momentos de alarma sanitaria como ser la pandemia del COVID-19. La epidemia COVID-19 ha supuesto un cambio radical en nuestras vidas, algo que aún nos cuesta creer que pueda estar produciéndose, una distopía propia de una película de Hollywood, pero no, esto es real, una triste y escalofriante realidad. La situación de emergencia ha condicionado una necesidad de cambios en nuestras vidas y ha supuesto también una adaptación de nuestro sistema sanitario al escenario creado. En estos momentos, morir con dignidad en tiempos de pandemia es algo inevitable. Nuestra posición aquí
¿Estaríamos de acuerdo en la eutanasia?